Hola, yo me llamo Víctor Alejandro Arbizu y este es un curso de neuroanatomía. En este curso voy a explicar todo lo que sabemos, desde cosas muy generales hasta cosas muy específicas, acerca de nuestro sistema nervioso. A mí este tema me parece extraordinariamente interesante. Me parece que no existe nada más interesante, de hecho, en todo el universo que conocemos, que el sistema nervioso del ser humano. Entonces, pues voy a grabar una serie de videos pues explicando este tema. Este primer video es introductorio y hablaremos de generalidades sobre el sistema nervioso del ser humano. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con conceptos muy básicos. ¿Qué es el sistema nervioso? Bueno, el sistema nervioso es aquel sistema del cuerpo que se encarga de la transmisión e interpretación de información, básicamente. Tenemos dos tipos de vías que conducen información. Tenemos vías que conducen información desde afuera del sistema nervioso hacia el sistema nervioso, que se llaman aferentes, y tenemos vías que transmiten información desde el sistema nervioso hacia afuera del sistema nervioso, que esas se llaman vías eferentes. Yo, la forma en la que me acuerdo de estos dos términos es que pienso en A de aferente de afuera y pienso en E de eferente de efector, ¿no? Entonces la parte efectora del sistema nervioso es la eferente, la que viene del sistema nervioso hacia afuera. Y la parte aferente es la que viene desde afuera hacia el sistema nervioso. Entonces, ese es un primer concepto que es muy importante comprender para comprender todo en el sistema nervioso. Ahora, otro concepto muy importante. El sistema nervioso se compone de principalmente dos divisiones. Es el sistema nervioso periférico, que se compone de los nervios, y el sistema nervioso central, que se compone de las vías que transportan la información de los nervios y de los núcleos que procesan la información de estos nervios. Entonces, el sistema nervioso periférico se compone de los nervios. Los nervios son como cables, cables que transmiten información, ya sea en vías aferentes o eferentes, eso es otra cosa, pero el punto es que transmiten información, la transportan desde el sistema nervioso central para afuera o desde afuera para el sistema nervioso central. Tenemos el sistema nervioso central, que se compone de el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es lo que está dentro del cráneo y el encéfalo incluye al cerebro, al cerebelo y a otras cosas que ahorita vamos a ver un poquito más a detalle con imágenes. Entonces, bueno, vamos a empezar con las imágenes. Voy a compartir una presentación que preparé para esto. Y bueno, entonces, esta primera imagen ilustra la diferencia entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Aquí en verde tenemos el sistema nervioso central, incluye el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se llama de esa manera porque pues está adentro de la cabeza, ¿no? Encéfalo, adentro de la cabeza. La médula espinal se llama así porque está en medio de la espina, ¿ok? Médula espinal, lo que está en el medio de la espina siendo la columna vertebral. Y en amarillo tenemos los nervios, que son el sistema nervioso periférico. Tengo ya grabado un curso de anatomía. Este curso de anatomía explico en mucho detalle pues los nervios periféricos. Eso no va a ser el objetivo de este curso. En este curso vamos a analizar realmente al sistema nervioso central. Entonces, bueno, esa es la primera imagen. Ahora vamos a hablar acerca de un poco de conceptos de embriología para poder entender cómo está estructurado el sistema nervioso central. Comenzamos en el desarrollo del sistema nervioso central con algo que se llaman tres vesículas. Estas tres vesículas son el rombencéfalo o encéfalo posterior, el mesencéfalo o encéfalo medio y el prosencéfalo o encéfalo anterior, aquí ilustrados con colorcitos. Cada uno de estos va a dar lugar a diferentes estructuras y el posterior y el anterior dan después
una subdivisión de dos estructuras. El prosencéfalo, aquí ilustrado en azul, después desarrolla vesículas adicionales que se llaman telencéfalo, y esta vesícula que se queda como que en medio se procede a llamar diencéfalo. El rombencéfalo se divide en mielencéfalo, que aquí no está delimitado, pero pues es esta parte de aquí abajito, y metencéfalo, es esta parte de acá. Aquí podemos ver una imagen que nos ilustra algo que vamos a ver más a detalle en el transcurso del curso, valga la redundancia, que es el sistema ventricular del sistema nervioso central. ¿Qué es esto? Bueno, perdón, les voy a explicar una cosa. El sistema nervioso central es muy delicado, es extraordinariamente complejo y por ende es muy delicado. Es muy fácil que se lastime. Entonces, para evitar eso, tenemos un sistema de básicamente agua con algunas proteínas que rodea por fuera al sistema nervioso central, pero también tenemos un sistema interno que también contiene ese mismo líquido. Ese líquido, que es prácticamente agua con proteínas, se llama líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal. Y el sistema ventricular prácticamente es como el sistema de drenaje y producción del líquido cefalorraquídeo. En esta imagen nos enseñan cómo en la embriología se desarrolla primero esto. Esto que tenemos en rosita son los plexos coroideos. Los plexos coroideos son un conjunto de células del sistema nervioso central que no son neuronas, que se llaman células ependimarias, que producen el líquido cefalorraquídeo. Aquí podemos ver los diferentes plexos coroideos que tenemos. Después lo vamos a ver mucho más a detalle en otros videos posteriores, pero ahorita nada más quédense con que los plexos coroideos se encuentran en medio de los ventrículos. Bueno, no en medio, o sea, ya después los veremos, pero están en los ventrículos y producen el líquido cefalorraquídeo. Y pues aquí tenemos como el prosencéfalo, nos da lugar a tres cavidades, ¿no? Aquí se ven juntas y realmente en el individuo adulto están separadas, pero el punto es que observen por qué se llaman vesículas, porque contienen el líquido. Entonces, estos dos que están del telencéfalo se proceden a llamar ventrículos laterales. Este que queda en el diencéfalo se procede a llamar tercer ventrículo. ¿Por qué? Porque los laterales son dos, primero y segundo. Entonces después tenemos el tercer ventrículo. Posteriormente tenemos en el rombencéfalo el cuarto ventrículo. ¿Ok? Entonces eso es un concepto ahorita muy simple. Más adelante lo veremos. El mesencéfalo no tiene plexo coroideo, por ende no tiene ventrículo, y pues se llama acueducto mesencefálico, también conocido en la terminología antigua como acueducto de Silvio. Y por último tenemos el canal medular en la médula espinal. Entonces, bueno, aquí podemos ver este esquema que nos menciona los derivados de cada uno de estos. El prosencéfalo, como ya lo habíamos visto, se divide en telencéfalo y diencéfalo. Y del telencéfalo obtenemos la corteza del cerebro y el cuerpo estriado y otros ganglios de la base. Bueno, núcleos de la base. Ya lo veremos más adelante, pero son estructuras subcorticales. La corteza es lo que la gente normalmente topa cuando ve una imagen del cerebro y ve todo eso, pues lo que normalmente está viendo es la corteza. La corteza se compone de los cuerpos de muchísimas neuronas y es la parte histológicamente más compleja del sistema nervioso central. Es la parte que procesa toda la información en el nivel más complejo, ¿ok? Más adelante hablaremos acerca de los diferentes tipos de corteza, inclusive de manera evolutiva, pero ahorita quédense nada más con que la corteza cerebral viene del telencéfalo. El diencéfalo nos da lugar el tálamo y el hipotálamo.
y una parte del epitálamo. Después vamos a ver eso más a detalle, pero quédense con que tálamo, hipotálamo, epitálamo vienen del diencéfalo. No todo el epitálamo, pero parte de. Ahorita vamos a ver qué es el tálamo también, no se preocupen. El mesencéfalo no cambia de nombre nunca, siempre es mesencéfalo. Del rombencéfalo, como les dije, el metoencéfalo nos da lugar al cerebelo y al puente, que también se llamaba protuberancia, y el mielencéfalo nos da lugar a la médula oblongada o bulbo raquídeo. Yo prefiero decirle bulbo raquídeo por una razón. Sé que es más correcto el término médula oblongada. Sin embargo, cuando nos referimos a cosas de la médula oblongada, el término es medular. Y cuando dices esta estructura medular, puede sonar a que estás hablando de la médula espinal. Sin embargo, si le llamamos bulbo raquídeo, puedes decir bulbar en lugar de medular y se entiende mejor. Claro que el término para la médula espinal sería espinal. Entonces, por ejemplo, no sé, un núcleo de la médula oblongada sería un núcleo medular, mientras que un núcleo de la médula espinal sería un núcleo espinal. Sin embargo, es más fácil si decimos un núcleo vulvar y un núcleo espinal. Pero bueno. Entonces, esto es un poquito acerca de cómo se desarrolla, porque así si vemos cómo se desarrolla, es más fácil entender las divisiones del encéfalo. Entonces vamos a continuar y vamos a empezar con pues la corteza cerebral. Ahorita nada más vamos a ver generalidades. La corteza cerebral tiene diferentes lóbulos. Tenemos aquí el lóbulo frontal, que se llama así porque está en la frente. El lóbulo frontal es el principal centro de producción de estímulos eferentes en el sistema nervioso central, el más importante, el más alto. Estos estímulos eferentes no solamente son motores, sino que también muchas partes de la cuestión productora de nuestra cognición y de nuestras emociones se encuentran en el lóbulo frontal. Cuando veamos corteza, en muchos videos más adelante que este, vamos a hablar específicamente de qué hace cada área del lóbulo frontal. Pero bueno, quédense ahorita con eso. Después tenemos aquí en verde el lóbulo temporal. ¿Por qué se llama temporal? Porque está donde está la sien, que en inglés se dice temple. Por eso se llama lóbulo temporal. El lóbulo temporal es un centro principalmente de interpretación de estímulos aferentes. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero ese es el lóbulo temporal. Arriba del lóbulo temporal tenemos en azul al lóbulo parietal, que se llama así porque está en la región parietal. Se llaman también como los huesos. Está el hueso frontal, el hueso temporal, el hueso parietal. Pero bueno, el lóbulo parietal. Yo, cuando estaba muy temprano en mi carrera, me aprendí que el temporal era el de abajo y el parietal era el de arriba porque pensaba que lo siguiente podía ser una forma de recordar. La T puede estar abajo y la P puede estar arriba de la T. Si esto es así, esto puede existir, pero si tenemos la P abajo y la T arriba, como la P es curva, la T se va a resbalar y se va a caer. Entonces, es una, es una manera muy boba de recordarlo. Pero bueno, no sé, a mí me funcionaba al principio cuando tenía muy pocos conocimientos al respecto. Entonces, bueno, el lóbulo parietal también es un centro muy importante de interpretación de estímulos aferentes. Por último, tenemos aquí en esta imagencita a esto en amarillo que es el lóbulo occipital. El lóbulo occipital se llama así porque está en el hueso occipital, el hueso de la nuca. Entonces, el hueso occipital y el lóbulo occipital se llaman así por eso. El lóbulo occipital principalmente se encarga de la interpretación de los estímulos visuales. Son muy complejos de interpretar y por eso necesitan todo un lóbulo completo para ellos mismos, para ellos, ¿no? Entonces, bueno, el lóbulo occipital. Estos no son todos los lóbulos que hay en el sistema nervioso. También tenemos aquí en morado a este llamado lóbulo límbico. El lóbulo límbico se llama así porque es parte, bueno,
son las estructuras corticales principales del sistema límbico. El sistema límbico es la parte de nuestra corteza del cerebro y estructuras subcorticales del cerebro que se encargan de toda la cuestión automatizada de las emociones y de otras cosas que vamos a ver mucho más adelante. Pero el punto es que el lóbulo límbico es esto y tenemos otro lóbulo que en esta imagen no se ve, que se llama lóbulo de la ínsula o lóbulo de la isla. Lo vamos a ver en una imagen más adelante que lo ilustra mejor. Pero esos son los lóbulos del cerebro, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente imagen. Tenemos ahora esta estructura que es el diencéfalo. El diencéfalo, si se acuerdan, era la otra parte de la primera vesícula, que es el prosencéfalo. Entonces, como pueden darse cuenta, pues esto era el telencéfalo y esto es el diencéfalo. El diencéfalo se compone de esta estructura de acá, que aquí, pues, como está cortado de manera sagital en la línea media, pues no se ve muy bien, pero esta estructura en forma de como bellota que tenemos acá se llama tálamo. El tálamo es como una estación de tren. Casi todos los impulsos que salen del cerebro hacia el sistema nervioso periférico o que entran del sistema nervioso periférico y viajan hacia la corteza cerebral pasan por el tálamo, excepto la vía olfatoria. La vía olfatoria entra directamente al sistema límbico. Y es una cuestión evolutiva, realmente el olfato es el sentido filogenéticamente más antiguo. Entonces ese es el único estímulo que no, pero todo lo demás pasa por el tálamo. Entonces, tremenda estructura. Obviamente, mucho más adelante vamos a hablar acerca del tálamo. Pero bueno, este es el tálamo. Aquí tenemos el hipotálamo, que se llama así porque está debajo del tálamo. El hipotálamo es un conjunto de núcleos de neuronas que lo que hacen es prácticamente controlar em, pues al sistema endocrino, básicamente. Eso es lo principal que hace, controlar al sistema de todas estas glándulas y células que producen sustancias que se secretan hacia nuestra sangre. Entonces, bueno, obviamente más adelante lo vamos a ver con muchísimo más lujo de detalle. Aquí tenemos también esta otra estructura que se llama glándula pineal. La glándula pineal, pues su principal función es producir melatonina, que pues es la hormona que nos hace poder tener sueño. Entonces, pues eso, más adelante la veremos. Siguiente, tenemos aquí esta estructura que se llama hipófisis o glándula pituitaria. Se llama así, porque está debajo de la fisis. Bueno, si nosotros, más adelante lo veremos, pero si nosotros vemos desde abajo para arriba al cerebro aquí, podemos ver que aquí hay un surco que divide a los dos hemisferios y debajo de ese surco está esta glándula. Entonces, por eso decían, está la fisis y abajo la hipófisis, ¿no? O glándula pituitaria. Pero bueno, aquí quiero recalcar una cosa. Véase cómo en esta imagen que nos ilustran el diencéfalo se marca la parte posterior de la hipófisis y en esta pues vemos que la hipófisis realmente es todo esto. ¿Por qué? Porque realmente la parte endocrina de la hipófisis solamente es la parte anterior, que se llama adenohipófisis, ¿ok? La parte posterior realmente es una prolongación del hipotálamo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero nada más que sepan que la parte anterior de la hipófisis no forma parte del diencéfalo, porque realmente más que una estructura nerviosa es una estructura endocrina. Sin embargo, la parte posterior que se llama neurohipófisis forma parte del diencéfalo. Entonces, bueno, esta es la glándula hipófisis. Esto de aquí es el mesencéfalo. Se llama así porque si se dan cuenta es el cerebro medio. Está a la mitad del camino entre el cerebro y la médula espinal. Entonces este es el mesencéfalo. Después tenemos aquí al puente o protuberancia, también conocido antes como puente de Barolio. Algo que notarán es que los epónimos no me gustan mucho. Los voy a mencionar porque se utilizan mucho. Sin embargo, pues prefiero los nombres que son más descriptivos de lo que las estructuras son. Pero bueno, este es el puente. Esto de aquí es la médula oblongada o bulbo raquídeo. Esto que está aquí en verde. Esto de verde de acá es el cerebelo. ¿Ok? Y bueno, aquí podemos ver de verde la médula espinal. Quiero llamar su atención a dos partes aquí de la médula espinal que son más gruesas que el resto de la médula espinal, como podrán darse cuenta. Son dos engrosamientos que se llaman intumescencias. Tenemos la intumescencia cervical y la intumescencia lumbar.
Estas intumescencias son zonas de la médula espinal que son más gruesas porque son las zonas de donde vienen los nervios que controlan a la extremidad superior y a la extremidad inferior, y además que reciben los estímulos de esas dos extremidades. Entonces, como mandan muchas más neuronas para allá y reciben muchas más neuronas de allá, son regiones más gruesas en la médula espinal. En el capítulo de médula espinal, que es el siguiente capítulo, vamos a hablar a detalle de absolutamente todo lo referente con la médula espinal. Sin embargo, ahorita nada más quiero que vayan viendo eso. Ahora, aquí en la médula espinal vamos a tocar un concepto clave que quería esperarme hasta enseñarles estas dos imágenes para mencionar. El sistema nervioso central tiene dos tipos de sustancia que cuando descubrieron pues todo esto lo llamaron sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris es más oscura que la sustancia blanca y por eso se llaman así. Pero el punto es que todo aquello donde estén los cuerpos de las neuronas, que se llaman somas, esto no es un curso de neurohistología, pero bueno, todo aquello donde están los cuerpos de las neuronas se llama sustancia gris. ¿Por qué? Porque las neuronas tienen su soma y tienen su colita que se llama axón y tienen otras prolongaciones que se llaman dendritas. Cuando nosotros juntamos un montón de los somas de las neuronas, pues obviamente vamos a tener una mayor densidad de tejido. Por eso es más oscuro y por eso se llama sustancia gris, mientras que la sustancia blanca son las colitas de las neuronas, ¿ok? Entonces, aquí en la médula espinal, la sustancia gris está en el centro y la sustancia blanca está en la periferia. Sin embargo, en el cerebro es al revés. La sustancia gris está en la corteza, mientras que la sustancia blanca es subcortical. ¿Y por qué esto? Bueno, la médula espinal, al ser pues el conjunto de vías que bajan y suben, pues todos los cuerpecitos de las neuronas están en el centro y todo sale o todo entra. Entonces, pues las colas de las neuronas están en la periferia. Mientras que en el cerebro, pues en la corteza están todos los cuerpos de las neuronas que interpretan la información, mientras que emiten sus prolongaciones hacia debajo de la corteza. Esa es la razón por la que arriba la sustancia gris está afuera, en la periferia, y la sustancia blanca está adentro, mientras que en la médula espinal es al revés. Entonces, bueno, realmente es un concepto muy fácil de entender, pero es fundamental entenderlo. Entonces, ahora sí vamos a hablar con un poquito más de complejidad. Y aquí vamos a describir la corteza cerebral. En el cerebro, tenemos una corteza muy arrugada. La razón por la que está arrugada es porque si nosotros hacemos pliegues, tenemos más superficie donde pueden haber neuronas. Entonces es para ahorrar espacio prácticamente. Pero esto nos da, una estructura en la cual nosotros podemos distinguir dos tipos de cosas, ¿no? Tenemos estas que son pues como las partes profundas que se llaman surcos y tenemos las partes elevadas que se llaman circunvoluciones o giros. Entonces aquí vamos a describir las principales circunvoluciones y los principales surcos. Y aquí voy a pintar con mi lapicito. Vamos a hablar primero de los surcos. Tenemos dos surcos muy importantes. Tenemos el surco central, que es chance, y esa fue una mala elección de color. Voy a ponerlo mejor en un color que resalte más. Pero tenemos aquí el surco central, también llamado surco de Rolando, y el surco lateral, también llamado surco de Silvio. Esos son los dos principales surcos que nosotros vamos a tomar como referencia para describir al cerebro. Entonces vamos a empezar con el lóbulo frontal. Este surco, como está adelante del surco central, se llama surco precentral. Después tenemos aquí otro surco, que es el surco frontal superior, y otro surco, que es el surco frontal inferior. ¿Ok? Entonces esos surcos son los que dividen en esta cara lateral al lóbulo frontal. Y dado eso, nosotros podemos dividir en estos giros al lóbulo frontal. Este giro de acá se llama giro
precentral. ¿Por qué? Porque está delante del surco central. Adelante del surco precentral, nosotros podemos observar cómo estos dos surcos dividen a todo lo que está precentral en tres giros: el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. ¿Ok? Entonces estos son los cuatro principales surcos: precentral, superior, medio e inferior. En la clase de corteza vamos a describir todo esto con lujo de detalle, pero ahorita nada más esto es muy general. Ahora vamos con el lóbulo temporal. El lóbulo temporal en su cara lateral tiene dos surcos: surco temporal superior y surco temporal inferior. Y así como en el lóbulo frontal, como pueden ver, divide esto en tres giros: giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. ¿Ok? Fácil, muy fácil. Después vamos a ver los de el lóbulo parietal. Este, equivalente al surco precentral, está atrás del surco central y por ende se llama surco postcentral. ¿Ok? Después tenemos aquí a este surco que se llama intraparietal. El surco intraparietal se llama así porque está dentro del lóbulo parietal. Y esto nos divide al lóbulo parietal en su cara lateral en este giro, que es el postcentral, y en dos lobulillos: lobulillo parietal superior y lobulillo parietal inferior. En la clase de corteza vamos a definir con mayor lujo de detalle las subdivisiones de estos lobulillos, pero por ahora quédense con eso. Ahora, también tenemos un surco que en esta cara o sea, en la cara lateral del cerebro no se observa, que es el surco parieto-occipital. Lo voy a poner como una línea punteada por acá, ¿ok? Este surco dividiría al lóbulo occipital del lóbulo parietal, pero en la cara lateral no se ve. Si se dan cuenta, aquí se ve como continuos estos giros, pero realmente sí existe este surco nada más en la cara medial. Aquí podemos ver a otro surco, que es el surco semilunar. Y aquí está la punta del surco que les digo, pero realmente no se queden con eso. Estos surcos realmente no son muy importantes ahorita de describir, pero bueno, nada más para que no se queden con las manos vacías con la cara lateral. Ahora vamos a hablar de la cara medial. Y aquí tenemos este surco que ya conocemos, el surco central. ¿Ok? El surco central, el surco precentral también se expresa aquí y el surco postcentral. Después tenemos este surco que se llama surco del cíngulo. Ay, lo dibujé ahí un poquito feo. Bueno, perdón. Quédense aquí, este es el surco. Este surco divide al lóbulo frontal del lóbulo límbico. Y este giro de acá, que está justo abajito del surco del cíngulo, se llama giro singular. Singular con C, no con S. Entonces el giro singular o el cíngulo. Cuando escuchan que alguien que está hablando en términos neuroanatómicos y menciona el cíngulo, se refieren a esto, ¿ok? Al giro del cíngulo o giro singular. Tenemos aquí otro surco, que es el surco subsingular, que nos demarca, nos delimita a una estructura que no hemos mencionado todavía. Esta estructura de acá se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el conjunto de fibras que conectan a los dos hemisferios del cerebro. Más adelante lo vamos a definir, pero bueno, nada más para que sepan. Otra estructura que es importante ir mencionando de una vez es esta estructura que aquí vemos en azulito, se llama septum pellucidum. El septum pellucidum separa a los dos ventrículos laterales, pero ahorita lo vamos a ver. Luego, aquí tenemos, de nuevo en el lóbulo frontal, tenemos aquí un giro que no habíamos visto en la cara lateral, que es este giro de aquí abajo, se llama giro recto, ¿ok? Entonces, pues eso es algo que también hay que mencionar. Ahora, aquí sí podemos ver al surco parieto-occipital. El surco parieto-occipital, como se podrán dar cuenta, aquí sí se nota cómo separa al lóbulo parietal del lóbulo occipital. Entonces, pues aquí tenemos eso. Y aquí sí podemos ver otro surco importante del lóbulo occipital, que se llama surco calcarino. Este es el último surco que vamos a mencionar en este capítulo. Y este surco es importante porque todo lo que está
precisamente alrededor, o sea, directamente alrededor del surco calcarino, es el área de procesamiento primaria de la información obtenida a través de los ojos. Entonces, esto es muy importante, el surco calcarino. Aquí podemos ver algunos giros adicionales. Este giro de abajo se llama giro lingual o giro de la língula, porque si se dan cuenta tiene como una forma de lengua, del lóbulo occipital, claro. Aquí tenemos este giro que se llama giro cuneiforme o cuña, porque tiene forma de cuña. Ya saben que a los anatomistas les encantan los usos y las cuñas, todo eso fusiforme o cuneiforme. Y bueno, esta parte del lobulillo parietal superior que se expresa aquí en la cara medial se llama precuña, o bueno, giro precuneiforme o precuña. ¿Por qué? Porque está adelante del giro cuneiforme o cuña. Entonces, bueno, aquí podemos ver nuevamente al lóbulo temporal. Y otra cosa que vamos a mencionar aquí es que tenemos esto que se llama giro parahipocampal. ¿Por qué? Porque hay una estructura aquí profunda que se llama hipocampo. Más adelante lo vamos a ver, es una estructura un poquito compleja de ver ahorita con esta imagen. Eso no se preocupen, nada más sepan de una vez la importancia de esa estructura. El hipocampo es la principal estructura en el cerebro que se encarga de contener la memoria, ¿ok? Es una estructura muy importante, pero la vamos a tocar con lujo de detalle más adelante. Entonces, bueno, eso al respecto de la corteza. Ahora sí, aquí podemos ver la ínsula. El lóbulo de la ínsula se llama así porque observen. Aquí tenemos como si retraemos esta parte del lóbulo frontal, esta parte del lóbulo parietal y esta parte. Ay, no se borraron todos mis dibujos. Ah, aguántenme tantito. Ahí está, perdón. Aquí podemos ver como si retraemos estas tres partes, se expone al lóbulo de la ínsula. Entonces, los anatomistas, cuando observaron esto, llamaron a estas tres regiones opérculos, que significan tapadera, porque son los que tapan, esconden a la ínsula. Más adelante vamos a describir mucho mejor a la ínsula en otro capítulo cuando veamos la corteza, pero vean cómo está ahí. Entonces, opérculo frontal, opérculo parietal y opérculo temporal. Y aquí la ínsula. Y ahora sí, el sistema ventricular. Esto, todo esto que se ve como con forma de C con una colita, es el ventrículo lateral. Tenemos lateral derecho y lateral izquierdo, son el primero y el segundo ventrículos. Tenemos esto que se llama asta frontal, porque si se dan cuenta está en el lóbulo frontal. Esto que se llama asta temporal, porque si se dan cuenta está dentro del lóbulo temporal. Y esto que se llama asta occipital, porque está adentro del lóbulo occipital. Tenemos también esto que se llama atrio. Un atrio se llama así por la estructura arquitectónica del atrio. Por ejemplo, si han ido a una iglesia y ven donde se para el papa, digo el papa, el padre de la iglesia, eso se llama atrio. Entonces, pues los anatomistas llamaron a estas estructuras que son como que el punto central de una cavidad, un atrio. Como en el corazón, que en mi curso de anatomía les explico por qué no se llaman aurículas, sino atrios. Pero bueno, este es el atrio, ¿ok? Entonces este es el ventrículo lateral. El ventrículo lateral se conecta con el ventrículo tercero a través de esto. Esto es un conducto que se llama foramen interventricular. Este, Después tenemos aquí al segundo, digo, al tercer ventrículo que tiene un poquito más de complejidad estructural. Tenemos recesos, cuatro recesos. Aquí tenemos el receso supraóptico, que se llama así porque está por encima del quiasma óptico. Tenemos al receso infundibular porque está justamente en una estructura que más adelante vamos a describir, que es el infundíbulo de la hipófisis. Tenemos al receso suprapineal porque está por encima de la glándula pineal y tenemos al receso pineal porque está donde está la glándula pineal. Entonces esos son los cuatro recesos. Realmente no está nada difícil de saber cómo se llaman. Pero bueno. Después tenemos el acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, que desemboca en el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo está adentro del puente y de la médula oblongada,
y tiene un receso cerebeloso, que es que va para atrás, y un par de recesos laterales, que aquí podemos ver uno, y pues el otro está ahí atrás, ¿no? Aquí se van hacia los lados. Más adelante vamos a hablar acerca de más a detalle la estructura interna de este sistema ventricular, pero sepan que estos dos recesos laterales se comunican con el exterior, ¿no? Se comunican con el espacio donde está el líquido cefalorraquídeo afuera del cerebro, que es el espacio subaracnoideo. Pero bueno, este es el sistema ventricular y termina aquí con el conducto central de la médula espinal. Ahora, hablando de la médula espinal, un concepto que no quise mencionar hasta este momento son las meninges. Las meninges son un conjunto de tres capas de tejido conectivo que cubren al sistema nervioso central y lo protegen. Estas meninges, desde la más superficial a la más profunda, se llaman dura madre, aracnoides y pía madre. La dura madre es la más densa y es la que aquí podemos ver que está siendo agarrada en este dibujo con estas pinzas. La dura madre tiene dos capas. Una capa que está adherida al hueso, que se llama capa perióstica, y una que está adherida a la siguiente meninge, que es la aracnoides. Entonces tenemos esas dos capas, y esa capa se llama capa meningea de la dura madre. Después tenemos al aracnoides. La aracnoides se llama así porque si nosotros vemos la estructura del aracnoides muy de cerca, parece que tiene como patas de araña. Estas patas de araña están en el espacio subaracnoideo y son prácticamente lo que ancla a la aracnoides hacia la pía madre. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué necesitarían estar ancladas con unas patas de araña? Porque entre la aracnoides y la pía madre tenemos el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese líquido cefalorraquídeo que está entre la pía madre y la aracnoides sirve para amortiguar al cerebro y a la médula espinal, bueno, al encéfalo y a la médula espinal en caso de movimiento. Si no existiera este líquido cefalorraquídeo y yo le hiciera así con mi cabeza, mi cerebro se golpearía contra mi cráneo y tendría una lesión contusa. Entonces, esa es la razón. Y bueno, después tenemos a la pía madre, que la pía madre también se divide en dos subcapas, al igual que la dura madre, que es la pía íntima, la que está completamente adherida al tejido nervioso, y la epipía. Un detalle sobre la pía madre que quiero que observen aquí es cómo en la médula espinal la pía madre forma estas prolongaciones que se adhieren hacia el aracnoides. Estas prolongaciones se llaman ligamentos dentados, son para darle estructura a la médula espinal. En el capítulo de médula espinal vamos a hablar acerca de la utilidad clínica de esos ligamentos dentados, pero sepan que tenemos entre 22 y 23 de cada lado. Son prolongaciones de la pía madre, específicamente de la epipía. La pía íntima no forma. Y bueno, otro concepto aquí clave de la médula espinal es que observen cómo salen estos nervios. La configuración de la salida de los nervios que salen de la médula espinal es homogénea en todos los niveles, excepto el primer nivel, que es C1. Pero bueno, hablaremos más a detalle de eso en el capítulo que sigue, que es el de médula espinal. Pero bueno, tenemos una raíz dorsal y una raíz ventral. A diferencia de la anatomía convencional, en neuroanatomía se utilizan los términos dorsal, ventral, rostral y caudal, en lugar de anterior, posterior, superior e inferior. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el sistema nervioso central empieza siendo una línea recta, la médula espinal, pero después se va curveando. Entonces, si nosotros agarráramos todo, por cierto, el término neuroeje significa todo el sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, si nosotros tomáramos el neuroeje y lo estiráramos así, todo seguiría la misma configuración. Y ahí sí podríamos utilizar los términos superior, inferior, anterior y posterior. Pero sepan que el término rostral se refiere a lo que está hasta la punta del eje, del neuroeje, lo que es caudal es lo que está hasta el final del eje, lo que es ventral es lo que está pues para adelante del eje
que en el caso de la médula espinal es lo anterior y en el caso del encéfalo es lo inferior. Y lo que es dorsal es lo que está pues, en la parte de atrás del neuroeje, que en el caso de la médula espinal es lo posterior y en el caso del encéfalo es lo superior. ¿Ok? Entonces esos términos. Pero bueno, tenemos aquí la raíz dorsal y la raíz ventral de la médula espinal. La raíz dorsal tiene un ganglio. Ese es otro concepto que voy a aprovechar este momento para explicar. Nosotros tenemos diferentes nombres para las diferentes agrupaciones de somas de neuronas que no están ni en la sustancia gris de la médula espinal, ni en la corteza del cerebro, ni en la corteza del cerebelo. Tenemos ganglios y núcleos. Los ganglios son aquellos grupos de somas que se encuentran en un nervio, mientras que los núcleos son los que están adentro del sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un núcleo aquí, adentro de la sustancia blanca de la médula espinal, pues sería un núcleo. Sin embargo, esto es un ganglio porque está fuera. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es también una razón por la que a los nódulos linfáticos ya se les llama nódulos y no ganglios, porque cuando estamos hablando de ganglios, estamos hablando pues del sistema nervioso. Entonces, bueno, tenemos aquí estos conceptos de la médula espinal. Nuevamente el siguiente capítulo es el de médula espinal, donde hablaremos acerca de todo lo específico. Y bueno, eso da por terminada esta primera sesión de generalidades del sistema nervioso, que será de mucha ayuda para poder entender todas las complejidades de las que vamos a hablar más adelante. Esta es mi bibliografía y esta es mi bibliografía para absolutamente todo el curso. Se las voy presentando, pero todas las imágenes y toda la información que obtengo viene de estas cuatro fuentes. Estos tres libros, que es el AFIFI, el Fitzgerald y el Netter de neuroanatomía. A mí me gusta más el texto en el Afifi, me gustan más las ilustraciones en el Fitzgerald, pero hay muchas ilustraciones que prefiero del Netter. Entonces por eso utilizo esos tres libros. Y esta página que se llama KenHub, que también es muy buena, tiene muchas imágenes muy ilustrativas. También utilizo imágenes de ahí. Entonces, pues el crédito es completamente de estas cuatro fuentes y pues bueno, esta es la bibliografía de todo el curso. La voy a poner de todas maneras en todas mis presentaciones, pero por si quieren checar cualquiera de estos recursos, la manera más accesible de entrar a estos dos libros, que son el Netter y el Fitzgerald, es en Clinical Key Student de Elsevier. Ahí están esos dos libros. Si tienen acceso a Clinical Key Student, pueden entrar. Sin embargo, el Afifi, pues yo lo compré en físico. Realmente no conozco ninguna base de datos que tenga el Afifi, pero bueno, excelente libro, lo recomiendo muchísimo. Y bueno, esta página pueden entrar de manera gratuita en el internet. Entonces, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado esta primera sesión y vamos a continuar la siguiente con médula espinal. Entonces, pues bueno, muchas gracias.